Todos ustedes, estimados hermanos y amigos, que Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Y el día de hoy vamos a tocar el tema que lleva como título El Rey no se quedó. Y estaremos basando este sermón en Juan capítulo 3, versículo 13, que dice de la siguiente manera: Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El Señor nos bendiga con su palabra. Algo que nosotros debemos entender, que cuando un rey deja su trono, en términos legales eso sería abdicar al trono. Es decir, renunciar a su cargo honorífico y autoridad y delegarla o concederlo a otra persona. En el caso del Señor Jesucristo no fue así. Jesucristo no abdica al trono, sino que Él deja por voluntad propia, es decir, por decisión propia, Él deja su trono de gloria para venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros. Y eso nosotros lo podemos corroborar con Mateo capítulo 16, versículo 19, que nos dice: Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Rey de Gloria dejó su trono, dejó sus lugares de privilegios para hacer el más grande sacrificio que la humanidad jamás hubiese hecho y que tampoco merecía. Entonces yo quiero que centremos nuestra atención en que el Rey, en primer lugar, no se quedó en su trono. No se quedó en el trono porque Él tenía una misión que cumplir. Nos dice Filipenses 2:7, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, que Él voluntariamente deja su trono de gloria, deja su majestad para hacerse como uno de nosotros, haciéndose semejante a nosotros los seres humanos. La realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo. El Jesucristo que nosotros conocemos es ese Jesucristo histórico, ese Jesucristo real, ese Jesucristo humano. Él deja su trono de gloria, deja todo lo que tiene para sentir lo que nosotros sentíamos, poder experimentar aquello que el ser humano, como tú y como yo, nosotros sentimos. Y por eso que él abandonó su aspecto divino y asumió una humanidad real. Era 100% Dios, 100% hombre. Cuando la Biblia, en ese versículo, encontramos hecho semejante a los hombres, Jesús sugiere que Jesús era realmente un ser humano, era realmente un hombre. Su humanidad era genuina, aunque su ser seguía siendo divino. Compartía esa doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Otras traducciones hablan de este versículo o traducen este versículo así: sino que se vació de sí mismo y se redujo a la condición de un esclavo, haciéndose igual a los hombres. Este versículo también nos habla de vaciarse, es decir, dejar a un lado lo que era para hacer otra cosa muy diferente a lo que era. En este caso, dejar su divinidad, dejar su trono de gloria para hacerse como uno de nosotros. El Rey no se quedó en su trono para hacerse como nosotros. Ese era el propósito divino del Señor Jesucristo. Ese era el propósito divino del Dios Padre, de que el Rey deja su trono. Él no se queda en ese trono porque Él necesitaba hacerse como uno de nosotros. Nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15: Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido a nuestras mismas pruebas que nosotros, solo que jamás pecó. Aquí este versículo nos señala que Jesús se hace un humano y Él estuvo sometido a lo que nosotros también padecemos. Es decir, aquellas dificultades, aquellas
situaciones complejas, aquellas cosas que nosotros sentimos, Él también lo sintió. Por eso Él se compadece de nuestras debilidades. Él reconoce tus inquietudes, conoce tus dolencias, conoce tus quebrantos, conoce tus carencias. Mateo 11:28 nos señala: vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo les haré descansar. Es una invitación del Señor porque Él sabe y Él conoce plenamente tu carencia, tu dificultad, tu problema, tu dolor, porque Él los padeció. Por eso Él no se queda en el trono, sino que Él desciende a la tierra para hacerse como uno de nosotros, vivir en carne propia lo que nosotros vivimos, para que hoy nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna y podamos experimentar también el gozo de la salvación. Lo segundo que nosotros podemos hablar acerca de que ese rey no se quedó en el trono, no se quedó en ninguna parte, sino que Él no se quedó en el pesebre. Nos dice Lucas capítulo 27, capítulo 2, versículo 7 y versículo 52 nos dice: así que dio a luz un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y sigue diciendo el versículo 52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. El pesebre representa aquellas palabras del apóstol Pablo, que ese versículo que leímos hace un rato, que nos dice en Filipenses 2:7, por el contrario, se rebajó voluntariamente. El pesebre nos está hablando precisamente de esas palabras del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se está refiriendo precisamente al momento de Jesús de descender de los cielos a la tierra y ser acostado allí, ser posado en un pesebre. El pesebre está representando esa humildad del maestro. El pesebre también nos muestra desde un principio el rechazo de la humanidad hacia el Rey de los cielos. Este pesebre no solamente representaba la humildad, sino también representaba un rechazo de la humanidad, porque a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero también vemos por otra parte cómo el maestro es rechazado en diferentes oportunidades por su mismo pueblo, es rechazado por el mismo imperio romano, por las autoridades, por los sumos sacerdotes, por todas aquellas personas era rechazado. Eso era lo que estaba representando en el pesebre. Pero Él no se queda allí, más su familia no se amilanó por esta situación, sino que obedecieron a donde Dios los estaba guiando. Ellos siguieron estableciendo o encaminándose en el camino donde Dios les había trazado. El camino que Dios les había trazado era el camino que la familia del Señor Jesucristo estaba haciendo, porque Él no se había quedado en el pesebre ni se tendría que quedar en el pesebre. El texto de Lucas nos dice que Él crecía en sabiduría y en estatura. Esto nos demuestra que el rey no se quedó en el pesebre porque quería transmitirnos una lección, nos mostró un modelo a seguir, y ese modelo a seguir es el modelo de la sencillez. Era una de las características, la sencillez era una de las características de nuestro Maestro, nuestro Señor y Rey. Digan a la ciudad de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga, según Mateo capítulo 21, versículo 5. Este era uno de los principales, de las principales enseñanzas de no quedarse en el pesebre, pero también estar posado en el pesebre, el modelo de la sencillez. El otro modelo que nos presenta también es el modelo de la dependencia absoluta, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El Señor Jesucristo pudo haberse quedado en el cielo. Él no tenía la necesidad de venir a nosotros, pero había una necesidad mucho mayor que eso, y era la salvación de la raza humana. Es por eso que Jesucristo viene voluntariamente, y Él pudo haberse quedado a la diestra del Dios Padre, pero Él desciende a nosotros para hacerse como nosotros, porque había una dependencia absoluta del Padre Celestial. Y el otro modelo es el modelo de la superación a los obstáculos que pone la vida misma. El pesebre no fue un obstáculo,
Jesús superó la humillación del pesebre para hacerse el más grande entre los llamados grandes. El pesebre no constituía algo que lo iba a detener. El pesebre no constituía algo que lo iba a detener, que lo iba a milanar, que lo iba a menospreciar. Todo lo contrario, el pesebre ha servido para que hoy, en su humildad, podemos alcanzar también la grandeza que Él ha alcanzado, para que nosotros podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Jesús no se quedó en el pesebre, Él creció y hoy está a la derecha del Dios Padre. Como lo vimos en el versículo que leíamos anteriormente, y Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces eso nos da la evidencia que Él no se quedó en el pesebre, sino también lo que nosotros vemos allá en Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, en que el cruz resucitó y está a la derecha del Dios e intercede por nosotros. Es allí donde está el puesto del Maestro. Es allí donde está Jesucristo hoy intercediendo por ti y por mí. En tercer lugar, Él no se quedó en la cruz. No solamente no se quedó en el cielo, no se quedó en su trono, no se quedó en el pesebre, tampoco se quedó en la cruz. Una vez después de haber padecido todas las dificultades, ser rechazado, ser molido a palos por causa de nuestro pecado, es colgado en la cruz del madero, pero Él no se quedó en la cruz. Cuando llegaron, nos dice la Escritura en Lucas 23:33 y luego el 53. Cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. El versículo 53 nos dice de la siguiente manera: después de bajarlo, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en el sepulcro cavado en una roca, en el que todavía no habían sepultado a nadie. Esto es, aún Jesús, vemos allí que no se queda en la cruz del Calvario. La cruz fue un paso más en obediencia al Señor. Algo que podemos entender es que muchos pensaban que la cruz era el final del Mesías, que allí se iba a terminar todo, que ese era el momento final donde Jesucristo no iba a tener lugar y se iba a derrumbar todo aquello que había armado para tratar supuestamente de engañar a la humanidad. Pero la cruz no le pudo retener, la cruz no le pudo contener, sino que más bien la cruz se convirtió en un elemento de gran importancia para que el Jesucristo que había muerto también se levantara de entre los muertos. Pensaron que la cruz detendría lo que Dios ya había destinado para la humanidad. Dios tenía algo preparado para el hombre y para la mujer, y era su salvación en pleno, era su salvación completa, pero Jesús estaba dispuesto a poder seguir con el trabajo y el camino encomendado. Todo lo contrario, entonces vemos que la cruz pasó a ser de ser un símbolo de muerte a un símbolo de esperanza y de vida. Una vida, pero no cualquier vida, sino una vida abundante, una vida completa, una vida con propósito. El rey no se quedó en la cruz porque tenía preparado un gran regalo para la humanidad. Y ese regalo era la vida abundante. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, según Juan 10:10. Ese era el regalo. Por eso no se queda en la cruz del Calvario, sino que es más bien desciende de la cruz para traernos un regalo hermoso, maravilloso, que nada ni nadie nos puede dar y nada ni nadie nos los puede quitar. El regalo, el maravilloso regalo de la vida eterna, esa vida abundante, esa vida completa, esa vida con propósito que Él tiene preparado para ti y para mí. Y en cuarto lugar, el rey no se quedó en la tumba. Una vez que desciende de la cruz, que lo bajan de la cruz, es sepultado. Nos dice ya en Marcos capítulo 16, versículos 2 hasta el 6. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida la piedra. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, y Él les dice esta palabra: ha resucitado, no está aquí. Es decir, aquí no lo van a encontrar. Miren el lugar donde lo pusieron.
Jesucristo no estaba en el lugar donde ellas fueron a buscarlo. Estas mujeres quizás todavía no habían comprendido la esperanza, esa esperanza bienaventurada, aquellas palabras que había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Y ellas fueron con la intención de poder aromatizar el cuerpo del maestro, pero no lo encontraron. ¿Por qué? Porque él ya había resucitado. Así como muchos pensaban que el fin del rey era la cruz, también pensaron de la tumba. La tumba iba a contener el cuerpo del maestro y no había posibilidad de poder que él resucitara, pero pasó todo lo contrario. De allí surgen varias teorías. La teoría de la tumba equivocada, que las mujeres y los discípulos se equivocaron de tumba, o la teoría de que se robaron el cuerpo. Esa es la teoría que dicen que los discípulos vinieron de noche y rodaron la piedra y habían hurtado el cuerpo del Señor. Pero allí habían unos guardias, había una piedra muy pesada que tenía que ser rodada entre muchas personas, y además está el testimonio del guardia que pudo ver y pudo presenciar cómo Dios hizo una maravilla, algo extraordinario allí. También está la teoría de que no murió, sino que estaba en un estado de catalepsia, es decir, que estaba en un estado que el cuerpo no podía hacer ningún tipo de señal, porque estaba como muerto, pero no estaba muerto por lo que le habían dado a tomar. Pero todas estas enseñanzas y todas estas teorías se caen por sí solas, por su propio peso, porque no tienen una comprobación, porque hay miles y miles de testigos de la resurrección de Jesucristo, de que lo vieron en carne y hueso, de que lo vieron con las heridas en sus manos. Tomás es una de esas personas que pudo presenciar la resurrección, o por lo menos al Cristo vivo. Y usted y yo también somos parte de esos testigos de saber de un Cristo resucitado. ¿Y por qué Él no se queda en la tumba? Para demostrar su poder. Nos dice en Juan 10, 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo estaba demostrando el poder maravilloso que había recibido del Padre Celestial, que esa orden que él había recibido, él la estaba ejecutando al pie de la letra para demostrar que él era el Cristo, que él era el Mesías, que él era el Salvador. ¿Por qué no se queda en la tumba? Para darnos salvación. En Juan 10, 11, 25 al 26 nos dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo esto a Marta, pero también nos lo dice a nosotros también. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que Jesucristo es la resurrección y la vida? Entonces nosotros vamos a ver el último punto que quiero tocar para ustedes, que es, pero hay otro lugar donde no se quedará el Señor. Una vez que Él es resucitado, cuando Él resucita entre los muertos, Él asciende a los cielos y está a la diestra del Dios Padre, y es allí donde Él no se va a quedar, que es el quinto punto que quiero tocar para ustedes, quinto y último punto, donde Él no se va a quedar, sino que nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, 7 y 8. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron y todo linaje de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Una vez que el Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra, Él les había prometido a sus discípulos que vendría otra vez. Y Apocalipsis recalca nuevamente esta promesa del Señor, es decir, que Jesucristo lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Es decir, el Rey estando en la tierra prometió que vendría otra vez, y eso lo encontramos allá en Juan capítulo 14, versículo 3, que nos dice, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Es allí la gran promesa que nosotros estamos esperando que se cumpla del Señor. Él vendrá otra vez para que todos los que le estamos esperando podamos irnos a su presencia, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar, porque el Señor Jesucristo viene otra vez
Y si ya han pasado 2000 años y Él le dijo a sus discípulos que vendría pronto, entonces su venida ya está muy cerca. Es una promesa que no tardará porque Él lo ha prometido. Según de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, es decir, que la espera por ti y por mí también. Él está esperando por cada uno de nosotros que nos arrepintamos de nuestros pecados y que nos volvamos hacia Él, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay que vivir entonces como si Él viniera el día de hoy. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Es decir, que el Señor vendrá y la señal se podrá ver porque todo ojo le verá. El Rey no se quedó. El Rey no se quedó precisamente en el cielo, no se quedó allá, sino que ascendió y está con nosotros porque Él ha prometido que vendría y vendrá el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que te dé una hermosa y bendecida semana.